Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de predicar la palabra del Evangelio. Desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Hispana, en el área de Kentucky. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar adelante con nuestro tema del Sermón del Monte. Pero antes vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija a través de este estudio. Padre Santo, en esta noche venimos ante tu presencia, primeramente agradecidos. Señor bendito, porque a ti te ha placido darnos la salvación. Gracias por tener la palabra al alcance de nuestras manos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a sujetarnos a ella. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos, las hermanas, integrantes de la iglesia. Oramos por sus necesidades, bendito Dios, por la salud, por la economía, Señor. Oramos por cada matrimonio, Señor, representado allí entre los que están mirando estos videos, Señor. Oramos por las necesidades, también las personas que no te conocen. Bendito Dios, para que ellos puedan ser alcanzados por la gracia tuya. Bendice, Señor, el tiempo que vamos a estar juntos, Señor, y ayúdanos a entender y asimilar el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Después de la enseñanza que el Señor Jesús dio acerca de la hipocresía y la mundanidad, esa palabra es algo difícil, en torno a las obras de caridad que hacían las personas, el Señor señala la forma errónea en que las personas de ese tiempo estaban orando. Era común en ese tiempo ver personas, líderes religiosos, elevar oraciones en medio de los grupos de personas. Eran oraciones repetitivas, llenas de una espiritualidad fingida, muchas palabras elocuentes, muchas cosas que ellos impactaban a todas aquellas personas que estaban escuchando la oración. Tanto que al final siempre estas personas, algunos aplaudían o le agradecían y hasta en algunos momentos casi reverenciaban a estas personas por las oraciones que hacían. Eso era, como dijo el Señor Jesús, la recompensa que ellos estaban buscando, que ser aplaudidos por las personas que estaban allí al alrededor escuchando la oración que estaban haciendo. Ahora, la oración, desde el punto de vista del Señor Jesús, es otra disciplina que también puede llegar a ser contaminada por este flagelo de la hipocresía y la mundanidad, al punto de convertirse, como dice allí el pasaje, en vanas repeticiones. Yo quisiera que leyéramos esa porción que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la oración. Es algo largo esta porción, pero voy a tratar de resumirlo y hacerlo posiblemente en 1 o 2 mensajes máximo, porque en realidad lo que abarca el Padre Nuestro es una serie que tenemos nosotros, ya hemos enseñado en la iglesia, mas sin embargo no queremos juntar 2 series y hacernos más larga la cosa. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente dar un resumen de lo que corresponde al Padre Nuestro, y por ahorita lo que vamos a hacer es la introducción al tema de la oración que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Entonces en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Entonces vemos aquí esta
pasaje, cómo el Señor Jesús nuevamente está hablando acerca de la hipocresía de las personas que estaban tratando de, en este caso, usar la oración para ganar alguna clase de fama, alguna clase de reconocimiento delante de los hombres. Esto lo cataloga el Señor como la recompensa que ellos están buscando. Nosotros, vimos la lección pasada, tenemos una recompensa que el Señor nos va a dar. Y no hacemos las cosas precisamente por la recompensa, sino en agradecimiento a toda la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces notamos que la oración entre los discípulos era una actividad que Jesús daba por sentado. Por eso es que cuando Él empieza a hablar, dice cuando oréis. O sea, ustedes ya se sabe que van a orar. Entonces ahorita yo les voy a explicar cómo lo tienen que hacer, porque hay una situación ahorita en la forma en que ustedes lo están haciendo. Están siguiendo algunos modelos errados. Por eso Él habla acerca de los hipócritas y habla también acerca de los gentiles. Ahora, los hipócritas son aquellas personas que, conociendo de Dios, era básicamente los líderes religiosos. Pero cuando habla acerca de los gentiles, Él está enfocando la atención hacia aquellas personas que practican otras religiones o siguen a algunos otros dioses, y en ese ir y venir a sus actividades, ellos usaban lo que uno conoce como rezos, y más adelante vamos a hablar de eso. Muy bien. La primera cosa que nosotros podemos aprender acerca de esta introducción a la oración que el Señor Jesús nos da, es que el orgullo y la vanagloria, cuando se va a orar, sobran. No se necesita esos elementos, ¿verdad?, cuando nosotros nos acercamos a orar a Dios. ¿Qué era lo que practicaban los hipócritas? Como dice la primera parte de esta lección. Nuevamente es claro, como en la predicación pasada, que en toda clase de práctica devocional, o sea, donde ellos estaban tratando de mostrar lo bueno que eran delante de Dios y de las personas. En la ocasión pasada estábamos hablando de las limosnas. Entonces ellos lo hacían para que dijeran, wow, qué tremendo, ellos son muy dadivosos, qué personas más tremendas, ¿verdad? En esta ocasión también elevaban sus ojos al cielo y hacían una cantidad de plegarias, peticiones, usando un lenguaje adornado, como queriendo impresionar, ¿verdad? Y yo veo que ellos levantaban los ojos al cielo para que las personas vieran que eran espirituales, pero en sí los ojos de su corazón estaban mirando a las personas a ver quién era el que le iba a aplaudir, quién era el que le iba a decir, usted sí tiene unción, usted cuando ora las cosas pasan, se mueve el cielo, cantidad de cosas. Yo he escuchado a tantas personas que elogian a otros porque oran, dicen bonito, oran, uy, que esa oración tiene poder, que esa... Mire, hermanos, la verdad es que el Señor nos ha dado la oración como un medio de comunicación con Él. Orar es hablar con el Señor y el Señor escucha todas las oraciones. Dios no es sordo. Ahora, el hecho de que el Señor no haga caso de algunas oraciones es precisamente por la forma en la que las personas están delante de Él. Su corazón, Dios lo puede ver y el Señor entiende cuando usted está siendo sincero al clamar a Él. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de estas personas diciendo que ellos son hipócritas? Nuevamente vienen a aparecer los lugares preferidos de ellos. La ocasión anterior, cuando era de las limonas, dice la Biblia que ellos iban a las sinagogas y en las calles. En este es un poquito más impactante, porque además de hacerlo en las sinagogas, lo hacían de pie para ser vistos, ¿verdad?, en medio de todo el grupo. Pero también no dice en las calles, sino en las esquinas de las calles. Ahora, cuando hay una esquina, entendemos que es donde hay una conjugación de dos calles, ¿verdad? Entonces hay más cantidad de personas en ese lugar. Lugares muy concurridos donde ellos podían fácilmente escuchar las frases, miren qué piadosos son, mire qué buenos ellos, cómo dan, cómo oran, cómo claman, cómo se preocupan, ¿verdad? El problema no estaba en orar. El problema
estaba en el corazón de ellos, porque no buscaban la gloria para el Señor, sino la gloria de ellos mismos. En el Evangelio de Lucas nosotros encontramos un ejemplo tremendo, ¿verdad? Me gustó mucho cuando vi esta porción, porque cuando vemos cómo oraba uno y cómo oraba otro, damos cuenta cuál es la actitud que el Señor acepta. Entonces vamos a Lucas, capítulo 18 y versículos 9 al 14. Dice allí, en el libro de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Empezando, el Señor está calificando a estas personas como que ellos estaban pensando que eran buenos. La Biblia dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a caer, hermanos. Y uno no puede estar confiando, como dice este pasaje, en uno mismo como si uno fuera justo. Normalmente uno se califica hacia el autocalificarme, siempre es bueno. Yo siempre voy a decir, yo soy bueno, yo sé esto, yo hago esto bien, lo que yo digo, lo que hago, lo que escucho, está bien. ¿Por qué? Porque soy yo. Entonces, cuando yo busco calificarme a mí mismo, siempre voy a estar bien. Pero cuando uno espera que sea otro, o más bien, en este caso, que sea Dios, entonces nosotros vamos a estar en una balanza donde en realidad nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Entonces, mire lo que dice allí. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, o sea, algunos que son creídos y dicen, no, yo soy más santo que usted y todo. Bueno, por si acaso, les dijo una parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos personas diferentes. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora, ¿qué es la diferencia entre el uno y el otro? Primero que todo, los dos son judíos. El fariseo es religioso, es líder, es de los que conocen bien la ley. El publicano, aunque es judío, era considerado traidor porque él se había vendido al imperio, él cobraba los impuestos y todas esas cosas, entonces para ellos él era un pecador. Para todos ellos el publicano era malo. Entonces mire lo que pasa, el fariseo, como era el religioso, el que confiaba en sí mismo, dice, puesto en pie, porque quería que lo vieran, puesto en pie. Ahora, una cosa, hermanos, paréntesis aquí antes de avanzar. No estoy diciendo que orar de pie es malo. Lo que pasa es cuál es la posición de uno delante de Dios cuando se pone de pie. ¿Quiere usted que lo miren o quiere usted alabar al Señor? Orar de pie está bien. Mucha gente ora de pie, orar de rodillas. Hay gente que ora acostado, sentados. Usted puede orar de la posición que usted quiera. Lo que necesita es que su corazón esté alineado con la voluntad de Dios. Entonces volvemos acá. Dice, entonces él estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. O sea, no estaba hablando, en esta ocasión el hombre no estaba hablando duro, pero estaba orando en su corazón. Y dice, él oraba de esta manera. Mire lo que decía él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí está el orgullo, ahí está el menospreciar a los demás. Porque él decía, los otros son ladrones. Y en esta ocasión, mirando al publicano, para ellos los publicanos eran ladrones. Injustos, otra vez, él estaba cobrando impuestos de más. Adúlteros, ni aún como este publicano. Ya ve cómo pone de una vez como ejemplo al publicano. Y dice, es que yo soy tan bueno, versículo 12, que yo ayuno 2 veces a la semana. Y no solo eso, mire, aquí habla del diezmo. Dice, doy diezmos de todo lo que gano. Y Dios, mire, soy tan bueno que estoy aquí parado delante de ti reconociendo que yo soy muy bueno. Y luego dice allí el versículo 13 acerca del publicano, que ese publicano estaba lejos por allá, en un rincón, como tratando de ocultarse por la vergüenza. Dice, ni aún quería alzar los ojos al cielo. Este no se sentía digno de Dios, sino que se golpeaba en el pecho sus arrepentimientos diciendo, Dios se propició a mí porque yo soy pecador. Y mire la conclusión del Señor Jesús acerca de
de esta parábola. Dice, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado, o sea, se fue perdonado, su oración fue aceptada, aunque las dos oraciones fueron escuchadas, la oración del publicano fue más, vamos a decir, en cierto modo, directa, pura o acertada delante de Dios. Y dice, este fue justificado antes que el otro también llegó a tener justicia, justificación, pero dice, este recibió mejor. Porque cualquiera que se enaltece, mire lo que dice allí, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, hermanos, tenemos que tener cuidado con personas que piensan que su modo de orar, cómo lo hacen, lo que dicen, tiene más poder, hace que la mano de Dios se mueva, o cosas por el estilo. Dios, nuevamente digo, escucha la oración de todos, porque Dios no es sordo. Dios está escuchándonos a todos. En este tiempo que vivimos, aparecen por ahí muchas personas con ciertas cualidades que tienen poderes sobrenaturales, vamos a decir, porque la forma en que ellos oran, Dios los escucha más. Eso, hermanos, bíblicamente no es verdad, porque, como digo nuevamente, el Señor está con su oído dispuesto a escuchar. Dice en el libro de Segunda de Crónicas, 7, por ahí al 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y orar y todo eso, dice, yo estaré con mis ojos abiertos y mis oídos estarán pendientes. Eso quiere decir que cuando una persona se dispone para buscar al Señor, la oración de esa persona es escuchada. Ahora, cuando digo que es escuchada, quiere decir que Dios va a poner atención y va a dar respuesta a esa oración, porque nuevamente Dios escucha todas las oraciones. El hecho de que haga caso omiso, o sea, no le haga caso a alguna oración, es, nuevamente digo, por la situación o la posición que esa persona, su corazón, esté delante del Señor. Entonces, cuando oramos, tenemos una conversación privada delante del trono de Dios. Lo que pasa entre Dios y cada uno de nosotros cuando vamos a Él en oración, no puede ser usado como un medio de enorgullecimiento, o sea, decir es que yo soy muy santo porque lloro mucho y todas esas cosas. No puede ser usado así. La Biblia dice que Dios escucha las oraciones de todos, no las de algunos nada más, que creen que pueden hacer que Dios haga todo lo que ellos piden en oración, y eso es, valga la redundancia, ¿verdad?, una cuestión peligrosa que sucede en muchos lugares de la iglesia en nuestro tiempo. Entonces eso es la práctica de los hipócritas. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor acerca de esto, de que el orgullo y la vanagloria sobran? La voluntad del Señor, de acuerdo a sus palabras dirigidas a enseñar la correcta forma de orar, en contraste de hacerlo en las sinagogas, Él dice, entra en tu aposento. Ahora, esta frase, cuando uno dice, entra en tu aposento, se puede mirar desde dos puntos de vista. ¿Por qué? Porque no quiere decir que solamente Dios escucha cuando usted entra en su aposento. ¿A qué se refiere entonces eso? Vamos a dar dos puntos de vista. Primero, como hemos visto nosotros, la oración en público no es prohibida. Dios, el Señor Jesús oró en público cuando resucitó a Lázaro, ahí estaban todos escuchando, ¿verdad? Y en varias ocasiones oró cuando multiplicó los panes y los peces, también lo escucharon todos, ¿verdad? Entonces, orar en público no es prohibido. Sí se hace con un corazón que está dispuesto para el Señor, y es por eso que entrar en tu aposento para orar se refiere primeramente a la intimidad. Intimidad con Dios. Cuando estamos al frente de un grupo de personas para orar, nosotros tenemos que estar en intimidad con Dios. Usted puede estar en intimidad con Dios aunque haya una cantidad de gente a su alrededor, porque la comunión es entre usted y el Señor. Cuando usted está en una reunión
y hay una persona líder que está hablando allí, usted le va a hacer una pregunta a esa persona. Usted está enfocado en esa persona, le va a hacer la pregunta a esa persona le va a contestar a usted, aunque hayan 20, 30, 40, muchas personas aquí, el enfoque suyo está con el que está hablando. Así es cuando uno viene delante de Dios. Uno tiene que intimarse con el Señor. Vamos a orar delante de un grupo, sí Señor, pero le estamos hablando es a Dios, no a todo el grupo. El grupo está escuchando la oración para ser ministrado. Uno está trayendo peticiones delante del Señor que son necesidad de todo el grupo. Pero mi dirección es hacia el Señor. A Él es al quien estamos dirigiendo el clamor. Estar en la intimidad en público es lo mismo que reconocer que Dios está presente. Nosotros reconocemos eso y no tenemos que asustarnos. Uy, me van a ver y tengo que hacer algo elocuente para que piensen que de verdad le estoy hablando a Dios. Mire, Dios quiere que nosotros hablemos con Él. No vamos a impresionar a Dios con una cantidad de palabras raras que queramos decir. El Señor nos está escuchando, Él está allí presente, y mientras nosotros dirigimos la plegaria que es colectiva, o sea, estamos pidiendo por las necesidades de todos, hablamos a Dios solamente, aunque todos están allí presentes. O sea, usted está enfocado en Dios, en clamor, en medio del público. Entonces usted puede estar en intimidad, en medio del público, ¿se da cuenta? Pero la otra manera de ver esta frase, entrar en el aposento, también es dedicar tiempo a solas con Dios. El Señor Jesús hacía esto con frecuencia. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 5, y versículo 15 y 16, donde dice que el Señor estaba ganando mucha fama. Y cualquier publicano y cualquiera de esos que escucharan eso, no, hombre, se ponían bien contentos. Pero ¿sabe qué hacía el Señor? Dice allí Lucas 5, 15 y 16. Mire lo que dice. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más el Señor, dice allí, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces el Señor se apartaba a estar solo, donde todas las necesidades de las personas no lo, digamos, en cierto modo distrajeran de su deseo de enfocarse en la conversación con Dios, ¿verdad? Es un ejemplo que nos da. Por ejemplo, en el libro de Hechos vemos a Pedro, que es el gran apóstol, ¿verdad? Del Señor, y él se subió a una azotea para orar. ¿Por qué no oró con todos en la casa? Dirá alguien. ¿O por qué no se quedó en la sala? Bueno, él quería estar a solas con Dios. Entonces, uno cuando dice entra en tu aposento, es cuando usted dedica un tiempo a solas con el Señor, buscando su rostro, y eso es algo bueno, eso es algo que uno debe practicar, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a orar a solas, una cosa interesante es cualquier lugar que se ajuste al propósito de la oración, donde nos vamos a acercar a Dios, es bueno. ¿Okay? No es que allí está más ungido, no es que allí la situación, donde usted vea que puede tener un tiempo a solas con el Señor, usted lo puede hacer. Entonces lo importante es nuevamente el corazón nuestro. El pasaje nos dice que el Señor mira en lo secreto, Él está mirando la condición de nuestro corazón delante de Él. Entonces eso es lo importante. Y es necesario, nuevamente digo, que practiquemos la oración a solas con Dios. ¿Para qué? Para que con toda libertad nosotros nos abramos a Dios delante de Él. Mire, Él nos conoce a nosotros mejor que cualquiera. De pronto cuando usted está orando en un grupo, hay cosas por las que usted quiere pedirle al Señor. Señor, ayúdame con esto, estoy teniendo dificultades con aquello, lo que sea. Y usted no lo va a decir delante de los demás, pues porque a veces eso avergüenza, ¿verdad? Entonces por eso uno toma tiempo a solas con el Señor para poderse uno abrir y decirle al Señor. Ahora, una cosa, el Señor conoce todo eso, pero Él simplemente quiere tener comunión con su pueblo. ¿Sabe por qué yo digo que el Señor conoce todo esto? Por lo que el Señor dice.
El Señor Jesús primero dice, Él ve en lo secreto y Él conoce los detalles. Lo que dice el Salmo 139, mire lo que dice el Salmo 139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Y póngale cuidado a esto, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Entonces el Señor nos conoce, pero Él quiere que tengamos comunión con Él. No solamente en público, pero también en privado. Cuando usted escucha esa palabra allí que dice, entra en tu aposento, estés en público o estés solito, el enfoque es el Señor. Lo otro que dice el Señor Jesús es que el Padre nos va a recompensar en público, ¿verdad? A diferencia pues de los publicanos, los hipócritas, no los publicanos, los hipócritas que menciona allí el pasaje, porque ellos ya tienen su recompensa. Lo que ellos querían era el aplauso de la gente, ya tienen su recompensa, ¿verdad? Pero a nosotros el Señor, dice la Biblia, no nos dejará quedar en vergüenza el Señor. Esa es la recompensa. Vamos al Salmo capítulo 25. Salmo 25 del 1 al 5 nos dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno, mire, de cuantos esperan en ti, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. No vamos a ser avergonzados. El Señor, cuando dice allí, te recompensará en público, es que Él va a dar respuesta a esas oraciones de petición que usted hace. Y no vaya usted nunca, hermano, a decir, oh, es que yo como oré de esta manera, entonces por eso es que el Señor escuchó, hizo la obra, si alguien se sanó, si alguien recibió algún milagro, alguna bendición. Hermano, dele la gloria al Señor, porque es el Señor que hizo la obra y le está dando la recompensa a usted en público, diciéndole, yo te escuché y esa persona está sana por tu intercesión, pero no se vaya a vanagloriar usted, hermano. La obra es del Señor, la gloria es para el Señor. Entonces, a eso más o menos es que se refiere esa palabra. Ahora, eso que nos da a nosotros a entender que somos confirmados como hijos de Dios, porque Él le responde a su pueblo. Algo más que aprendemos en esta introducción de la oración del Señor Jesús. Lo primero fue el orgullo y la vanagloria sobran. Pero lo otro que dice el Señor Jesús que es malo acerca de las oraciones es las vanas repeticiones, el palabrerío, hermano, toda esa cantidad de cosas, eso sobra. La oración consiste, y mire, esto es algo bien interesante, la oración consiste en la elevación de nuestra mente y pensamiento delante de Dios, al tiempo que también nosotros derramamos nuestro corazón y todo lo que somos ante Él, reconociendo quién es Él y qué somos nosotros. Entonces, cuando usted eleva las oraciones al Señor, usted simplemente está entregándole todo lo que usted piensa, todo lo que es, poniéndolo delante del Señor, reconociendo que Él es Dios y que usted simplemente es alguien que necesita que Dios lo levante, que Dios lo sostenga, que Dios le responda. Entonces, cuando vengamos a Dios en oración, no pensemos otra vez, repito esto, que lo que digamos lo va a impresionar al Señor. Porque, hermano, Dios es creador, Él sabe todo. La palabra que usted quiere inventar, hermano, el Señor ya la conocía hacía mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no vamos a impresionar a Dios. Y aunque las palabras son importantes, hermano, el palabrerío sin sentido y sin medida, a eso es a lo que el Señor reprocha. Hay mucha gente que piensa, como dice allí el pasaje, piensa que por su palabrerío entonces van a ser oídos. No, hermanos, no es el hablar de más lo que hace que que la mano del Señor se mueva. Acuérdese, es la condición de su corazón delante de Dios. El Señor escucha al corazón contrito y humillado. Acuérdese que así dice la Biblia.
Pero si su corazón está altivo, su corazón está creído de que usted puede mucho, entonces, hermano, hay que cambiar allí, ¿verdad? Bueno, entonces, en medio del clamor angustioso, hay una cosa que yo quiero señalar aquí, porque alguno me saldrá por ahí, no, pero es que el Señor Jesús sí repitió oraciones. No, vamos a mirar esto bien. Hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 44, donde el Señor Jesús estaba en Getsemaní orando. Dice que 3 veces fue a orar y los discípulos estaban durmiendo, porque Él les dijo, velad y orad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero ellos no escucharon mucho al espíritu, sino a la carne, y se durmieron. Entonces dice la Biblia allí, Mateo 26, 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, dice, diciendo las mismas palabras. Entonces dirá uno, bueno, ¿y por qué el Señor dice que no hay repeticiones, no hay que hacer repeticiones? Porque aquí dice en el pasaje, en el versículo 7, Mateo 6, 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿por qué dijo eso el Señor? Mire, la cuestión es esta. A las repeticiones que el Señor se refiere son rezos. Son cosas que muchas personas repiten. El Señor en este momento de angustia, ¿verdad? En ese pasaje en el cual estaba clamando, si usted lee bien el pasaje, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús no usó las mismas palabras. Se refirió a la misma petición 3 veces, ¿ok? Pero después de ahí no volvió a orarle, a hacer esa misma oración. Y nadie más repitió eso. Entonces eso no es un rezo. Eso fue un momento de clamor. Cuando usted está orando al Señor, usted varias veces le pide, Señor, mira, es que yo tengo necesidad de esto, por favor, ayúdame en esta situación. Porque si hago aquella otra cosa o voy para allá, yo necesito ayuda en esta. Y usted está repitiendo, Señor, yo necesito ayuda en esta situación. Usted no está haciendo un rezo, usted está haciendo un clamor, donde usted está pidiéndole al Señor por algo específico y en medio de su angustia está esperando que el Señor le responda a eso. Entonces, ¿qué es eso de las repeticiones a las que el Señor Jesús se refiere? Nuevamente digo, son rezos, lo cual era una repetición mecánica o mantras. Hay una palabra, hay unas religiones que usan eso de las mantras, que son la repetición de una palabra o varias palabras, tratando de hacer que el Dios que ellos veneran los escuche, porque si le repiten muchas veces lo mismo, entonces ellos dicen que el Dios los va a escuchar. Nosotros no tenemos el problema. Me acuerdo ahorita en este momento de Elías, ¿verdad? Cuando estaba allá con los sacerdotes de Baal, dice que hicieron un acuerdo, les iban a dar un toro a cada uno, iban a hacer un sacrificio y el Dios que respondiera con fuego, dijeron, ese va a ser el Dios. Pues los de Baal se pasaron medio día brincando, gritando los mantras, gritando los rezos que ellos hacían, nunca les contestó. Y si usted lee ese pasaje, cuando le tocó a Elías, Elías nomás dijo 2 o 3 cositas y el Señor respondió. Entonces uno no tiene que hacer esas repeticiones. Hay gente que escribe y mire, todavía en algunas iglesias cristianas hay personas que dicen, no, es que el Señor me dio una inspiración especial y yo tengo una oración para no sé qué y yo la escribí, si usted quiere esa oración yo se la vendo. Hermano, eso es negocio. La cuestión es que la oración, como dice la palabra, es hablar con Dios. Venga delante del Señor, hable con Dios. Ahora, hay muchos que usan, por ejemplo, el Padre Nuestro como una forma de rezo. El Padre Nuestro no es un rezo, hermanos. El Padre Nuestro es un esquema. Es como una, digamos, un orden que el Señor da al orar. Dice, ustedes primero van a decir Padre, y esto lo vamos a hablar la próxima vez, pero nomás así como que dice una pequeña introducción. Cuando dice, ustedes dirán Padre Nuestro, cuando dice eso, Él está diciendo, usted tiene que reconocer que Él es nuestro Padre. Y le tiene que hablar como a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere. No quiere decir que usted tenga que repetir siempre esa oración, sino que use esa oración como una guía para cuando usted vaya a orar al Señor. Muy bien.
Entonces, cuando dice el Señor que así como los gentiles hacen esas repeticiones, es cuando ellos iban a sus dioses, ellos hacían esas repeticiones, hacían esas rezos, ¿verdad? En busca de favores, con unos rituales y todo eso. Eso era lo que ellos hacían. El problema aquí no es el orar. No es orar mucho el problema. El problema, lo que el Señor condena es hablar mucho. Ahora, la duración de la oración no es la clave. Nuevamente, la disposición del corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús oró toda la noche. Imagínense usted, ¿cuántos de ustedes han orado toda la noche? Desde que oscurece hasta que amanece. No, hermano, algunos se quedan dormidos, lo que sea. Uno ora, hay personas que oran largo. Y qué bueno, gloria a Dios por los que pueden orar largo. Hay otros que oran cortico. Y gloria a Dios también. El hecho es cómo está su corazón cuando usted busca al Señor. Entonces, hay la extensión de la oración no es la clave. Otra vez, la disposición, ¿verdad?, del corazón es lo que el Señor quiere ver, ¿verdad? Cosas que tenemos que recordar siempre cuando le oremos al Señor. Primera cosa, la oración a Dios no es... Escuche esto, la oración a Dios no es para que el Señor se entere que necesitamos cosas. Porque es que ya vimos, y ahí el pasaje dice, que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Entonces no es para que usted vea, ay, es que el Señor de pronto no sabe que yo necesito esto o aquello. No, Señor. La oración es simplemente para que usted se dé cuenta usted mismo de que tiene necesidad, para que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos, la dependencia en Dios que tenemos y que todo lo esperamos de Él. Nos acercamos con humildad y reverencia a través de la oración para decirle, Señor, necesito tu ayuda. Él ya sabe, hermano, pero usted se lo dice de todas maneras porque al Señor le gusta tener comunión con su pueblo. Una cosa más que aprendemos o que tenemos que tener en cuenta siempre que vengamos en oración delante del Señor. Al Dios, a aquel a quien nosotros le oramos, Él es nuestro Padre, dice allí. Nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Él es nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Porque es nuestro Padre, entonces Él nos escucha y también nos responde. Como hijos nosotros sabemos que cuando un hijo necesita algo de nosotros no tiene que extenderse a explicar una cantidad de cosas, hermano, es que mire que es que esto es para pintar, para hacer allá, para llevar para acá y una explicación. No, necesito pintura y ya. Ya uno sabe que necesita pintura. Punto. Entonces cuando usted venga delante del Señor, también no tiene que ponerse a hacer un discurso para decirle al Señor, reconozca que cómo está usted, dígale, Señor, tengo necesidad en esta cosa, en aquella cosa, simplemente para que el Señor, que usted tenga comunión con Dios. ¿Sabe cuál es la oración que nos enseñó el Espíritu Santo? Abba Padre. No es que allí dice en el libro de Romanos, capítulo 8, 14 al 16. Mire lo que dice allí ese pasaje tan tremendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. O sea, si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, usted es hijo de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, dice allí, de adopción. Entonces somos adoptados, somos hijos de Dios. Y por eso, porque ya hemos sido adoptados, entonces dice, clamamos, dice, Abba Padre. Abba Padre es como decirle cariñosamente, papito, papá, al Señor. El Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando usted se acerca al Señor, Él es nuestro Padre. Háblele como a papá. Dígale, Padre, mira, estoy teniendo dificultades acá, necesito ayuda allá. O también llegue, Señor, gracias, papá, gracias por la ayuda, gracias por la compañía, gracias por la fortaleza. Porque no solo peticiones, hermano, hay que darle la gloria al Señor también, agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. Una cosa más, Él es un Padre que no tarda su respuesta.
La Biblia dice que Él responde antes que nosotros llamemos, como dice allí en Isaías 65:24, dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hable, yo habré oído, ¿verdad? Y como también dice el pasaje el Señor ya sabe las cosas que tenemos necesidad antes que nosotros lo digamos, ¿verdad? Y en el libro de Efesios encontramos otra cosa bonita que dice Efesios 3:20, que Él hace todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos. O sea, hermanos, cuando usted le pide al Señor, el Señor no le va a dar el poquito que usted está pidiendo, le va a dar en abundancia. Por eso es que uno vive con gozo tremendo. Uno no vive con gocito así, ay, es que mañana otra vez el sufrimiento. No, cuando usted está en Cristo, hermano, el gozo es continuo. Puede que hayan problemas, situaciones, pero aún en medio de la tormenta, nosotros podemos tener la paz. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, está con nosotros, nos cuida y nos dice, confía, yo he vencido, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Entonces, la oración es la forma más usual para hablar con Dios. Tenemos que practicarlo, hacerlo siempre reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Entonces, es algo bien interesante. Como dice el Señor Jesús, cuando ore, no copie a nadie, no mire cómo es que lo hace aquel o el otro de más allá. Disponga su corazón, acérquese al Señor y dígale, papá, aquí estoy, ayúdame. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te alabo, Señor, y te glorifico. Te doy gracias por esta palabra. Gracias porque la oración es una herramienta que tú nos has dado, Señor, para que nos mantengamos en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a usar más esta herramienta. Que como hijos, Señor, mantengamos la comunión contigo, el clamor hacia ti. Mi Dios, tú conoces las necesidades que tenemos. Y queremos, Señor, pedirte en esta noche que seas propicio a todas estas necesidades y peticiones de tu pueblo. Ayúdanos a seguir fieles a ti. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Dios les bendiga.